Federico Burman. Él es profesor de filosofía de la Universidad Alberto Hurtado y nos va a presentar sobre la responsabilidad moral en contextos de adicción. Así que agradezco mucho a Federico y los dejo con él. Bueno, muchas gracias. Gracias, Constanza, por la invitación. Gracias al Instituto de Éticas Aplicadas. Gracias a usted por estar aquí. Yo soy profesor en la Alberto Hurtado. Llegué a Chile este año, con lo cual todavía estoy instalándome aquí. Muy feliz de poder contar un poco sobre las cosas en las que he estado trabajando últimamente. Antes de eso, vieron cuando abrí el archivo que tenía aquí un pequeño anuncio para compartirles. Que es que va a venir en unas semanas la profesora Anneli Jefferson de la Universidad de Cardiff. Va a estar visitándonos en la Alberto Hurtado y va a dar una conferencia sobre teorías de la responsabilidad moral, que es el tema sobre el que les voy a estar hablando hoy. El 5 de noviembre a las 18 horas están todos muy cordialmente invitados si quieren. Bien. Ok. Como decía Constanza, voy a hablarles sobre responsabilidad en contextos de adicción. Y quería empezar hablando de la historia de Ben Rogers, que era un muchacho británico, pueden ver por las fechas que falleció a muy temprana edad, cuya historia es famosa porque él tuvo la ocurrencia de grabarse cotidianamente durante lo que terminaron siendo los últimos 2 años de su vida, y produjo una gran cantidad de horas de videos sobre situaciones cotidianas que reflejan el tipo de experiencias que tenía Ben como una persona que sufría una adicción severa. Y su familia compiló buena parte de ese material en un documental que está disponible en YouTube. Pueden buscarlo con el título Ben Diary of the Heroin Addict. Está ahí el link de acceso y es realmente muy interesante para todos los que nos interesa el tema, nos preocupa el tema, para que podamos tener un atisbo de una comprensión de cómo es la vida, cómo son las experiencias de una persona que sufre de una adicción severa. Es terrible y desgarrador. Pero es un material muy interesante. Ahora, fuera del hecho de que Ben decidió filmarse, en otro sentido su historia es una historia perfectamente típica y representativa de una buena porción de los casos de personas con adicción severa. Está lleno de memorias de adicción donde van a encontrar historias parecidas. No sé si alguno de ustedes leyó el libro de Matthew Perry, el director de Friends. También tiene muchas historias parecidas. Yo, como parte de esta investigación, participé durante un tiempo de reuniones de grupos terapéuticos, de grupos de personas en recuperación, y uno escucha muchas historias parecidas. Ben era un consumidor politóxico. Su droga de preferencia era la heroína, pero realmente consumía todo tipo de drogas y alcohol, eso también es lo más común. Es una persona que empezó a consumir a una edad muy temprana, que a lo largo del tiempo tuvo múltiples intentos por dejar de consumir, que o no eran exitosos o eran exitosos por un periodo muy limitado de tiempo, luego de los cuales sufría una recaída. En un momento consigue un trabajo que le gustaba mucho en una productora cinematográfica, y él pensaba y su familia pensaba que ese trabajo le iba a permitir encarrilar su vida en un sentido diferente, y pierde el trabajo por el trabajo de consumo. En un momento inicia una relación con una chica que él y su familia esperaban que pudiera encarrilar su vida en un sentido diferente, y no puede sostener la relación porque es más vinculado con el consumo. Acaba aislado de relaciones sociales con no consumidores. En diferentes momentos queda aislado de su familia porque básicamente se escapa del entorno que lo contenía, porque de alguna forma dificultaban que él pudiera seguir consumiendo. Y por momentos acaba viviendo en la calle y mendigando dinero, a pesar de que su familia tenía los recursos económicos para sostenerlo y se los ofrecían.
En todos estos sentidos es una historia terrible, pero como decía recién, no es una historia inusual. Ahora, en el desarrollo de esta historia yo quiero enfocarme en esto. Hay diferentes momentos en que Ben hace cosas que, haciendo abstracción del contexto, uno normalmente consideraría que son el tipo de cosas por las cuales es apropiado reprochar a alguien por su conducta. En diferentes ocasiones Ben roba a sus padres, miente repetidamente a las personas de su entorno, los que se preocupan por él y están ahí sosteniéndolos, él recurrentemente les miente y los engaña. Pone sobre sus padres una carga financiera y una carga de cuidado muy onerosa. Los padres eran personas ya grandes que no podían pensionarse y tenían que seguir trabajando para poder afrontar los gastos que la vida suponía. Y a menudo tenía actitudes que, haciendo abstracción del contexto, uno podría calificar de egoístas y desconsideradas. La hermana de Ben cuenta que en el día de su casamiento toda la familia y ella misma estaba realmente pendiente de qué iba a pasar con Ben, y en qué estado iba a estar y qué tipo de comportamiento iba a tener, en lugar de que el foco fuera de otra manera. Ahora, al mismo tiempo, Ben era muy cariñoso y amoroso con sus padres. Obviamente era capaz de todo tipo de actitudes luminosas y de actitudes que no fueran egoístas y desconsideradas. Pero al mismo tiempo también eso convivía con que tenía estos comportamientos. Y la pregunta entonces que quiero formular con esto es si es moralmente apropiado responsabilizar a una persona como Ben por los daños que ocasiona a los demás. Lo que en parte motiva que yo traje esta pregunta es que hay motivos para pensar que la posición de sentido común es que sí es apropiada. Hay un estudio que estoy haciendo con un par de colegas donde preguntamos a personas no expertas, a personas del público en general, una cantidad de preguntas, no voy a ir ahora a los detalles, pero sobre cómo entienden la responsabilidad en contextos de adicción, y las personas mayormente responden que las personas que tienen una adicción son igual de responsables que alguien que no tiene una adicción cuando todos los demás factores se mantienen estables. Esto posiblemente tenga que ver con lo que se conoce normalmente como el estigma de la adicción. La adicción es una condición muy estigmatizada y las personas que tienen adicciones sufren mucho de este estigma. La posición que yo voy a tratar de motivar es que posiblemente no sea apropiado responsabilizar a personas que sufren una adicción severa en este tipo de situaciones. La posición que voy a defender es que la adicción severa puede, dadas ciertas condiciones, mitigar significativamente la responsabilidad moral. Y voy a tener dos puntos principales. Un punto respecto de consideraciones de responsabilidad directa. Mi argumento central va a girar en torno a la idea de que la adicción disminuye la sensibilidad a razones morales y en ese sentido da lugar a una excusa parcial por ciertas acciones. Y luego voy a considerar esencialmente una objeción que me va a llevar a considerar un punto sobre la responsabilidad indirecta. Y lo que voy a sostener es que es poco claro que en casos típicos pueda considerarse a una persona responsable por haberse vuelto adicta. Bien, entonces el plan para la charla es muy sencillo y muy directo. Voy a empezar hablando sobre adicción, luego voy a hablar un poco sobre teorías de la responsabilidad moral y cómo estoy entendiendo este concepto. Voy a presentar mi argumento principal de la adicción como una excusa parcial y luego voy a considerar la objeción en términos de si las personas no son responsables por haber sido responsables por haberse vuelto adictas. Bien, entonces, ¿qué es la adicción? Es un concepto dimensional. Esto quiere decir que las distinciones relevantes son todas distinciones de grado. Tanto la distinción entre quienes tienen adicción y no la tienen, como
entre personas que tienen esta condición en diferentes grados de severidad. En términos de la nosología psiquiátrica estándar, corresponde al concepto de trastorno por consumo de sustancias en el DSM-5. Ahora, la categoría diagnóstica del trastorno por consumo de sustancias es una categoría muy amplia y muchas personas en la literatura relevante presentaron diversas objeciones, como con todas las categorías del DSM, de que hay una tendencia al sobrediagnóstico y a categorías sobreexpansivas. Lo que propiamente se llama adicción, o al menos así es como yo voy a utilizar el término, corresponde al rango más severo de casos de la categoría más amplia de trastorno por consumo de sustancias. Es una condición que tiene una alta comorbilidad con otras condiciones psiquiátricas. También correlaciona positivamente con situaciones de privación social severa y problemas habitacionales. Naturalmente, hay personas que tienen adicciones y no tienen ninguno de estos problemas, ¿no? Pero estas correlaciones de todos modos son significativas. Y es una condición que se caracteriza por los ciclos extendidos de abstinencia y recaída. Las personas que logran dejar de consumir lo hacen típicamente después de varias iteraciones del ciclo de abstinencia y recaída, y algún porcentaje de las personas nunca logran dejar. Por eso hay un debate en el que no voy a meter ahora respecto de si es apropiado o no pensar a la adicción como una condición crónica. Mi posición es que no, pero no voy a meterme en eso ahora. La definición del concepto en el DSM de la categoría trastorno por consumo de sustancias, como con todas las categorías diagnósticas, hay una pequeña definición, pero realmente el peso de la definición está en cómo esta definición se operacionaliza en una serie de criterios diagnósticos. Los criterios se agrupan son 11, se agrupan en cuatro grupos: control deficitario, deterioro social, consumo de riesgo y los indicadores farmacológicos. Algunos psicólogos clínicos piensan que es central un concepto adicional que está o no está recogido o está parcialmente recogido en los anteriores, que es lo que llaman la preocupación constante. O sea, el hecho de que la posibilidad de consumir, la perspectiva de consumir, la fantasía de consumir es algo que se presenta continuamente en el pensamiento. Algunas personas lo comparan con pensamiento obsesivo, con este rasgo de pensamientos intrusivos. Ahora, el constructo central de todo esto es la idea de control deficitario, ¿no? Es la idea de que las personas tienen severos problemas, si padecen una adicción severa, para controlar su consumo. Lo que tienen aquí es una cita larga, que no la voy a leer entera, de un artículo de Gabriel Segal sobre alcoholismo. Me voy a detener solamente en un punto, que es el de los implantes de disulfiram. El disulfiram es una sustancia, un medicamento, una droga, que básicamente asegura que el que la toma, si luego de eso toma alcohol, tiene una reacción fisiológica adversa fuerte, ¿no? O sea, básicamente la persona se siente descompuesta, seguramente asegura una reacción muy adversa a la ingesta de alcohol. Entonces, consideren ustedes un momento la situación. Hay personas que tienen una adicción al alcohol, que llegan a formar el juicio evaluativo de que deberían dejar, que quieren dejar, y que tienen tanta dificultad para controlar su consumo que recurren a una droga como esta y usan el disulfiram para obligar a su yo futuro, tanto como sea posible, a no consumir, para asegurar una penalidad en caso de que la persona caiga y consuma. Y aún así, un porcentaje muy significativo de la gente que estaba tan decidida a dejar de consumir para ponerse este mecanismo gatillo a sí mismos, mucha gente consume de todas formas, a pesar de la certeza de que eso les va a provocar una reacción muy desagradable. Eso es un indicador muy potente de qué es este fenómeno de control deficitario. Ahora,
un asunto sobre el que yo he estado trabajando es cómo entender esta noción o sea, cómo entender en primer lugar el concepto mismo de control conductual. Pero cómo entender este concepto de pérdida de control, porque tiene un cierto aire paradójico, y por eso la cita de la canción de Charlie. Es algo muy difícil de entender, porque en cierto sentido, desde cierto punto de vista, las acciones de consumo de una persona con adicción tienen muchos rasgos que las hacen parecer acciones intencionales o ordinarias. La persona es consciente de lo que está haciendo, lo hace deliberadamente, y si uno se pregunta, bueno, ¿por qué esta persona está consumiendo? Bueno, lo hace porque quiere consumir. En ese sentido, parece que es algo que cae bajo como los parámetros explicativos de una acción intencional como cualquier otra. Y presumiblemente esa es una razón central por el cual la percepción de las personas es que es apropiado responsabilizar, porque ese es el modo en el que tratamos normalmente una acción intencional que provoca daño a otras personas. Pensamos que esa persona es responsable por lo que hizo. Ahora, la dificultad es que este sentido en el cual las acciones de consumo parecen acciones intencionales como cualquier otras, convive con otro sentido en el cual las personas evidentemente tienen una dificultad muy real y muy concreta para dejar de consumir. Entonces, uno de los temas que yo he estado trabajando es cómo entender este concepto ambivalente de control. Y mi propuesta en este sentido es entenderlo en términos del concepto que Fisher y Ravizza introducen, que ellos llaman guidance control, que es un tipo de concepto de control conductual. En este sentido, una persona tiene el tipo relevante de control sobre su conducta si actúa de un modo que es sensible a razones suficientes, actuales o contrafácticas, para hacer algo diferente a lo que efectivamente está haciendo. La idea es, una persona tiene motivación para actuar de cierta manera. Ahora, eso que está haciendo está bajo su control si, en caso de que se presentaran razones para cambiar de curso, la persona respondería satisfactoriamente a esas razones actuales o contrafácticas. El ejemplo, la analogía que utilizan Fisher y Ravizza para presentar este concepto es el de una persona que conduce un auto. La persona conduce en cierta dirección. Si decimos que la persona tiene control en el sentido relevante sobre el auto, lo que queremos decir es que si se presentaran obstáculos, motivos relevantes para cambiar el curso, la persona ajustaría el curso. Ese es el tipo de concepto de control que estoy usando. Hay una cantidad de ventajas de pensar el control en estos términos. Una de ellas es que el control, entendido como sensibilidad a razones, es una propiedad dimensional. Esto es una cuestión de grado. Alguien puede ser más o menos sensible a razones y puede ser más o menos sensible a razones en diferentes contextos, etc. El concepto de sensibilidad a razones también es suficientemente amplio suficientemente flexible para acomodar una dimensión cognitiva y una dimensión volitiva. Esto es lo que Fisher y Ravizza llaman respectivamente receptividad y reactividad. La dimensión cognitiva es poder registrar que hay razones relevantes en el contexto de acción en que la persona se encuentra. La dimensión volitiva es tener la capacidad de autogobierno para guiar la propia conducta de un modo acorde con esas razones. Entonces, en este punto mi propuesta es pensar el control deficitario en la adicción como una disminución en la sensibilidad a razones contrarias al consumo. No implica necesariamente que la persona es en general menos racional, sino que cuando está en juego la posibilidad de consumir, las razones que están en conflicto con la posibilidad de consumir no tienen el peso en el proceso de deliberación que uno esperaría que tenga. Esto tiene una cantidad de ventajas, entre otras que permite capturar la idea de que hay una pérdida, hay una capacidad que se pierde, sin que veamos lo que está ocurriendo como algo que se sustrae a las categorías de la acción intencional. Ahora, en términos de este concepto de control deficitario, como ustedes se darán cuenta, estamos a un pasito de tener un argumento acerca de la responsabilidad, pero déjenme antes
introducir cuál es el tipo de concepto de responsabilidad que estoy usando. Un modo de definir qué es un agente moralmente responsable es que estamos hablando de agentes cuyas acciones pueden ser apropiadamente evaluadas como merecedoras de reproche o elogio de tipo moral. Esto es un modo de pensar la responsabilidad que está en la tradición de libertad de consentimiento de Peter Strawson. Hay presumiblemente diferentes, o bueno, posiblemente diferentes conceptos de responsabilidad en la literatura. Hay un debate ya sobre esto. El tipo de concepto que yo estoy usando corresponde a la idea de accountability. Si ustedes piensan con Gary Watson y otra gente, hay diferentes tipos de responsabilidad. Yo estoy hablando de accountability. Y el tipo de cuestión que a mí me interesa concierne al merecimiento, lo que en inglés se llama deserve. Esto es cuando preguntaba al principio si sería apropiado responsabilizar a una persona como Ben, me refiero a si es apropiado en virtud de consideraciones relativas al merecimiento. Y digo esto como opuesto a consideraciones prospectivas de tipo utilitario o instrumental. La pregunta es si las capacidades agenciales y las características de la acción que tuvo lugar son tales que sería apropiado, solamente considerando eso, mirando solamente hacia atrás, responsabilizar a la persona por lo que hizo. Y este punto es importante porque las consideraciones utilitaristas instrumentales nos van a llevar en una dirección muy diferente. Es muy posible que sí sea apropiado, pensando en los efectos que esto puede generar, empujar a la persona a desarrollar otro tipo de capacidades, responsabilizarla, pero insisto, ese es un argumento diferente. Yo creo que esto me lo voy a saltear. Hay una distinción que también se hereda de Strawson entre diferentes modos en que las adscripciones de responsabilidad pueden ser derrotadas, pero bueno, en fin, me voy a saltear esto. El enfoque del argumento que yo estoy proponiendo está basado en lo que se llama normalmente una teoría capacitaria de la responsabilidad moral. Para estas teorías, que naturalmente no son las únicas teorías que hay, si quieren podemos discutir este punto, el requisito central para la responsabilidad moral, la propiedad de los agentes clave que las adscripciones de responsabilidad moral están rastreando, es la posesión de capacidades moralmente relevantes. Y eso es una forma de articular la intuición que está detrás del principio de deber implica poder, ¿no? Esencialmente es si uno va a recriminar a otra persona por haber actuado de cierta manera o por no haber actuado de tal otra, entonces hacer lo que se le exige tendría que estar, se supone, entre las posibilidades para esa persona. Y cuando hablaba recién de capacidades moralmente relevantes, estoy hablando de sensibilidad a razones morales. Básicamente una persona que tiene, en el sentido relevante, sensibilidad a razones morales, es una persona que actúa de un modo que manifiesta un grado suficiente de capacidad para responder a razones morales relevantes relativas a la situación presente. Esto, bueno, lo dije recién, tiene una dimensión cognitiva y una evolutiva. Hay personas que hacen la distinción entre capacidad y oportunidad, no lo voy a meter con esto ahora. Pero algo que sí me interesa es que, como esto está planteado en términos de un concepto dimensional, como el concepto de sensibilidad a razones, entonces permite capturar la intuición, si es que ustedes tienen la intuición, de que la responsabilidad es una cuestión de grados y de que una persona puede ser más o menos responsable. Hay una opción que esta teoría da, que es dar cuenta de los grados de responsabilidad en términos de grados de sensibilidad a razones. Entonces, ya pueden ver ustedes cuál es mi argumento, que es muy transparente. Si entendemos el control deficitario en la adicción como una disminución en la sensibilidad a razones contrarias al consumo. Insisto, la idea es, en el momento en el que la persona está considerando si consumir o no, las razones contrarias al consumo, de cualquier tipo, no específicamente razones morales, pero también razones morales,
no tienen el peso sobre el proceso de deliberación que uno esperaría. Esto resulta en, si mi argumento es correcto, esto resulta en una suerte de excusa parcial o mitigación de la responsabilidad. O sea, estoy pensando que el escenario es de responsabilidad disminuida y no de una excusa total. Con lo cual hay ciertos tipos de reproches que pueden que sean apropiados. Dije recién que estoy discutiendo justificaciones del reproche basadas en el merecimiento y hay dos aclaraciones importantes. Una es que este argumento yo lo estoy planteando para casos de adicción severa, o sea, para personas que tengan un déficit severo en el control de su conducta. Ahora, claro, estas distinciones son distinciones de grado y es mucho menos claro cuál es la situación para personas que tengan otros grados de afectación de su conducta. Y ahí yo creo que la teoría no tiene ninguna solución prefábrica y simplemente hay que analizar cada caso con todas las dificultades que eso implica. Y otra segunda aclaración es que posiblemente este tipo de excusa no se extienda a cualquier tipo de fallo moral. O sea, posiblemente haya algunas cosas para las cuales esta excusa no sea suficiente. Si quieren, podemos discutir este punto porque es una ventana interesante de la discusión. Pero en los minutos que me quedan quiero considerar otra dificultad. El argumento que vi recién en términos de control deficitario es un argumento acerca de la responsabilidad directa. O sea, es un argumento basado en cuáles son las capacidades de la gente en el momento mismo en que actúa y su acción produce un daño en otra persona. Ahora, hay algunas personas que objetan a este tipo de argumento, como por ejemplo David Brink y Stephen Morse, a partir de consideraciones de lo que se llama normalmente responsabilidad indirecta. Y básicamente la lógica del argumento que plantean Brink y Morse es bueno, aun si la persona en el momento de actuar no tenía capacidad suficiente para hacer otra cosa, la persona sigue siendo responsable por haber producido ese daño porque es responsable por haberse puesto en esa situación en primer lugar. Hay dos variantes que puede tener este argumento, una es histórica y la otra es, la estoy llamando histórica y terapéutica. El argumento histórico es el que yo voy a considerar. La cuestión entonces es si la persona puede ser indirectamente responsable de los daños que su falta de control produce por ser responsable por haber desarrollado la adicción en primer lugar. El argumento terapéutico es una variante diferente. La persona podría ser responsable por no tomar medidas suficientes para liberarse de esta condición que socava su capacidad agencial. Esto entonces nos pone en el terreno de lo que se llama en la literatura sobre responsabilidad moral, teorías de tracing. Básicamente hay un momento en el tiempo donde una persona hace una acción o produce un resultado por el cual se le asigna responsabilidad, por el cual se le pretende culpar, pero las razones, las consideraciones en virtud de las cuales la persona es responsable por lo que hace ante uno conciernen a un momento anterior en el tiempo T0, suponiendo que hay el vínculo causal apropiado entre lo que la persona hace ante 0 y lo que hace ante 1. Y el paradigma de ese tipo de situación es el conductor ebrio. Sí, es muy posible que si un conductor ebrio provoca un accidente, en el momento mismo en el que está provocando el accidente no tuviera la capacidad de evitarlo. Pero normalmente consideramos que eso no es una excusa suficiente, porque eso nos lleva a la cuestión de por qué esta persona terminó conduciendo en esas circunstancias. Esa es la lógica del argumento que plantean Brink y Morse. Ahora, digo algunas cositas rápidamente en los minutos que me quedan. Hay dos modos en que este argumento
esta objeción, en realidad si quieren a mi argumento, yo creo que no es totalmente convincente y tiene que ver con condiciones mínimas que uno puede pensar que tienen que darse para que la traza de la responsabilidad sea exitosa. Uno es que si el momento en que se ancla la responsabilidad, lo que es T0 aquí, para que pueda anclarse la traza en ese momento, la persona tiene que ser completamente responsable por lo que hace en ese momento inicial. En el caso de, si estamos hablando de la responsabilidad por volverse adicto, es en el momento en que la persona empieza a consumir, de modo que eso va a resultar al cabo del tiempo en que no pueda controlar su consumo. Para que la traza de la responsabilidad sea exitosa, la persona debe ser plenamente responsable en ese momento. Y hay un punto importante, es que esto no se cumple en una porción significativa de los casos de adicción. Por una cantidad de rasgos que tienen las historias de las personas con adicción, mucha gente empieza a consumir a una edad muy temprana. Muy temprana, digo, en algunos casos ni siquiera en la adolescencia, sino en la niñez, realmente. O sea, en condiciones en las cuales la persona no es todavía un agente plenamente responsable. Mucha gente empieza a consumir y finalmente desarrolla una adicción como parte de un intento de lidiar con otros trastornos de salud mental. Y muchas personas lo hacen como parte de un intento de lidiar con condiciones de privación socioeconómica aguda o en contextos que involucran otras formas de opresión social. Si ustedes piensan que este tipo de factores socavan la responsabilidad de alguna manera, entonces ese es un modo en el que el argumento de responsabilidad indirecta para la adicción puede fallar en algunos casos. Y el segundo punto que tengo respecto de esta objeción tiene que ver con la condición que Manuel Vargas llama de reasonable foreseeability. Y es que si vamos a responsabilizar a alguien por las cosas que hace en un momento inicial, por las consecuencias que estas acciones tuvieron a largo plazo más adelante en el tiempo, entonces el resultado que esas acciones iban a provocar tiene que ser algo que la persona pudiese razonablemente predecir. Tiene que ser algo que sea razonable exigir a una persona que pueda predecir. Y no es tan claro como muchas veces se supone que las historias de cómo una persona se vuelve adicta respondan a este requisito. En este punto mi posición es modesta. Estoy diciendo, muchas personas suponen que simplemente es obvio que la persona debería haber sabido que iba a afectar sus capacidades. No es tan obvio, me parece a mí, y digo rápidamente por qué, aunque estos puntos ya no los voy a poder desarrollar, pero si quieren los podemos discutir. Por un lado, hay un dato importante cuando uno discute la responsabilidad de las personas por haberse vuelto adictas, y es qué tan probable es ese resultado del consumo de drogas. Y simplemente el dato es que es un resultado bastante improbable. De la porción de la población que consume drogas, que incluyendo dentro de las drogas al alcohol, hace que sea una porción muy sustantiva de la población. Las personas que desarrollan una adicción severa con los rasgos con los que yo la caractericé son francamente muy pocas, es un porcentaje muy pequeño. Con lo cual no es obvio que desarrollar una adicción severa sea el resultado inevitable de consumir drogas. Esto es compatible con que muchas otras personas tengan algún grado de dificultad con el consumo, pero de nuevo, adicción severa implica unos rasgos muy particulares. Este punto lo voy a saltear porque me llevaría demasiado tiempo explicarlo, pero déjenme mencionar el último punto.
mi parte del argumento es que la historia de cómo típicamente una persona desarrolla una adicción tiene muchos rasgos en común con la historia de cómo de otros tipos de condiciones médicas adquiridas como producto del hábito. Y en particular los ejemplos que trato son hipertensión y diabetes tipo 2. Con lo cual lo esperable sería que nuestro veredicto sobre estos casos sea similar. Y mi impresión es que la mayoría de la gente considera que no son similares. Pero claro, si uno piensa que es apropiado responsabilizar a una persona por haberse vuelto adicta, entonces también debería estar preparado para decir que es apropiado responsabilizar a una persona por haber desarrollado hipertensión o diabetes tipo 2, y encuentro que mucha gente no va a aceptar esa explicación. Bien, bueno, entonces, aquí voy terminando. Repaso rápidamente el conjunto de la charla. Hablé del control deficitario como un rasgo central de la adicción. Propuse entender el control deficitario en términos de disminución en la sensibilidad a razones contrarias al consumo. Esto interfiere con una condición crucial para la responsabilidad moral. Insisto en el punto que marqué antes, no es un problema específicamente vinculado al ámbito de las consideraciones morales, sino a cualquier consideración que se presente como contraria al consumo, pero eso afecta también a la sensibilidad a razones morales y eso es una condición crítica para la responsabilidad. El resultado de esto es una mitigación significativa de la responsabilidad por daños secundarios al consumo. Y finalmente considerar la objeción en términos de responsabilidad indirecta, con lo que llamé el argumento histórico. Y dos respuestas. Una es que un presupuesto del argumento histórico no se verifica en una porción significativa de los casos de adicción. Y otro es que, y la segunda respuesta es que en los casos que no caen bajo la primera, no es claro que sea razonable exigir a una persona que pueda predecir que sus acciones de consumo de drogas iban a resultar en que perdiera la capacidad de controlar su conducta. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Abre el espacio para preguntas. Cristian. Gracias, Federico. Bueno, lo que tú planteaste, digamos, en un marco más de filosofía analítica, ha sido elaborado por la tradición moral más o menos de la misma manera, pero te quería hacer dos preguntas. Una, si a la luz del análisis que tú has desarrollado, una cosa como la ley O'Meara, ¿tienes presente lo que es la ley O'Meara? No, o sea, si tú, digamos, tienes un accidente bajo el efecto del alcohol, no solamente te eximen, sino que peor, digamos. Sería muy constitutiva la relación al análisis que tú has hecho. Sin embargo, es una ley del Estado en Chile y goza, digamos, de bastante apoyo sociológico, digamos. Y dos, en esa misma línea, no sé si la comparación con la diabetes o la hipertensión es buena. ¿En qué sentido? En el sentido que las conductas, digamos, perturbadoras que tú puedes hacer bajo efecto de drogas, particularmente de drogas, pero también alcohol, podríamos decir, son mucho más, o sea, ponen mucho más en riesgo al resto de las personas que las que se derivan de la diabetes o la hipertensión, que finalmente te ponen en riesgo a ti mismo, van a cortar la vida o lo que quieras, pero no hay una conexión tan estrecha entre un daño a otros y la situación de adicción o el entrar. Entonces, esa comparación no me cuadra del todo. Perfecto, sí. Quizás debería haber sido más claro en qué punto estaba viendo la analogía. Donde me parece a mí que puede haber una analogía es en la historia de cómo la persona adquiere una condición, ya sea la hipertensión o la adicción, como resultado o producto de un proceso en el cual fueron parte de ese proceso, es parte de la historia causal de cómo la persona llegó a tener esa condición, una cantidad de decisiones que la persona toma. Una cantidad de conductas vinculadas, si querés, a hábitos, por los cuales la persona es, en principio, presumiblemente responsable, que resultan a cabo de cierto tiempo en que la persona tenga esta condición.
Ahora, claro, después, ¿cuáles son los efectos de tener la condición en el caso de la adicción y en la hipertensión, la diabetes, son súper diferentes? Mi punto era solamente respecto de cómo es la historia que lleva a que la persona tenga esa adicción. Pero otra aclaración importante que surge de lo que vos me decías, que te lo agradezco porque es un punto importante, es que yo en ningún momento estuve discutiendo los efectos de la intoxicación. Digo, una persona bajo efectos del alcohol o bajo efectos de muchas drogas, eso afecta la capacidad de las personas mientras está bajo efectos de esa droga. Claro, yo al hablar de adicción estoy poniendo el foco en la capacidad que tiene la persona para decidir si consume o no, y no en cómo una vez que consumió, el tener su mente alterada de esa forma afecta el modo en que la persona va a actuar. Eso es otro, trae otro tipo de consideración. Ah, pero son conductas bastante frecuentes, por ejemplo, manejar o trabajar. Sí. No es que es una conducta esporádica de una persona, es una conducta muy común. Entonces, si la adicción afecta tu performance, llamémoslo así, en todo ese espectro de situaciones muy habituales, o sea, es mucho más, vamos a decir, pesada la consecuencia de entrar en el carril de la adicción, llamémoslo así. Sí. O sea, creo que el deterrente, llamémoslo así, de conciencia debería ser mucho mayor que en otras condiciones que, bueno, uno dice ya, me perjudico a mí mismo, pero nunca voy a poner en riesgo a nadie más. O, digamos, el tema de convivencia familiar, que también podemos meter, pero... O sea, sí, veo el punto. Ahora, hay un punto en el que podría un poco contraargumentar, que es que hay algunos sentidos en los cuales yo no sé si estoy comprometido con esto, pero en que no parece disparatado decir que sí hay consecuencias sobre otros de haber desarrollado hipertensión o diabetes. Y es un argumento que algunas personas han hecho, porque uno está, no sé, utilizando recursos del sistema de salud o está poniendo una carga de cuidado sobre su entorno. Digo, quizás no sea estrictamente, bueno, solamente estoy teniendo el disponible. Pero bueno, de todas formas es una analogía que en algunos puntos se sostiene y en otros no. Y perdón, respecto a lo que decías sobre la ley de sí. Claro, supongo que la gente está a favor porque está haciendo el argumento de responsabilidad indirecta, ¿no? Sí. O sea, si fuera que una situación muy de ciencia ficción, ¿no? Que nunca se va a dar, pero que una persona está manejando de un modo y llegó a estar manejando ebria sin que fuera en absoluto culpa de la persona haberse puesto en esa situación, entonces, bueno, tiene una excusa. Nada más que esa no es la historia de cómo la gente llega a manejar estando ebria. Y bueno, ahí estamos en el escenario de responsabilidad directa. Alejandra. Gracias Federico por la muy interesante reflexión. Un punto un poco, puede ser más de curiosidad, y una pregunta de extensión. El punto de curiosidad es que yo soy economista y una de las maneras en que se enfrenta el tema de por qué la gente tiene ciertas conductas tiene que ver con la percepción que tienen respecto del futuro, es decir, que se manifiesta en una de las características de sus preferencias, cuánto descuentan, cuánto vale el presente respecto del futuro. Sí. Entonces es común encontrar que el uso de sustancias como drogas, alcohol, cigarro o ciertos comportamientos riesgosos se utilizan como indicadores de personas que tienen una valoración más fuerte del presente que del futuro versus alguien que ahorra y se preocupa y se compra seguros y qué sé yo. Y eso te permite estudiar ciertos comportamientos económicos. Entonces no tiene que ver con la capacidad volitiva, no tiene que ver con su pensamiento, tiene que ver con la forma en que enfrenta la satisfacción o la vida, puede entenderse del lado más bien utilitarista. Pero, y veo que eso no está, o sea, esa particular característica que está comprobado que distingue a las personas,
cómo perciben el presente respecto al futuro no aparece. Y parece que todas las personas tenemos la misma capacidad, o no, de tomar una decisión de drogarnos o no drogarnos en las mismas condiciones, ¿no? Este punto de lado la economía diría no es así. La droga cae en un terreno que es totalmente distinto entre distintas personas. Bueno, es un tema que a lo mejor puede servir para considerar. Respecto, es la cosa tal vez más curiosa del ámbito económico. Por el lado de la responsabilidad, yo estoy pensando en una esfera de responsabilidad social. Estoy tratando de entender cómo entran las relaciones interpersonales en tu explicación. Y lo que me imagino es una esfera donde tenemos a alguien que está sufriendo profundamente, que en mi opinión está enfermo, y hay una responsabilidad social sobre esa persona, además de cómo llegó, no llegó, la familia, etc. Entonces, si tú disminuyes la responsabilidad respecto de tomar o no la droga en un momento, dado que el hecho es que la persona está en esta circunstancia, ¿en quién recae la responsabilidad sobre el cuidado, por ejemplo? O sea, me pregunto si estos padres de 70 años tienen la responsabilidad de seguir cuidándolo o no, si deberíamos ser el resto de los contribuyentes, por ponerlo de alguna manera, porque son parte del vínculo social que tenemos con esta persona. O sea, en la medida que esto retrocede la responsabilidad o reduce la responsabilidad, ¿cómo ves tú el efecto que tiene sobre los otros? Y no sé si lo tienes considerado, ¿no?, este elemento comunitario, interconectado, de que el resultado, la condición de esta persona se da en un contexto de interacciones. Y podríamos decir que los padres también podrían tener responsabilidades, que a lo mejor la sociedad podría tener responsabilidades en cuanto no atendió a lo mejor situaciones de pobreza extrema, no sé. Entonces, estoy pensando, tenemos a alguien que necesita ayuda, la responsabilidad, en la medida que cae menos acá, ¿dónde piensas tú que recae? Pero desde esta visión comunitaria, si es que la puedes incorporar o la puedes explicitar. Excelente, muchas gracias. Respecto de tu primer punto, efectivamente hay mucha gente que desde la economía ha estudiado fenómenos como la adicción, ¿no? Desde behavioral economics y basados en estos fenómenos vinculados al descuento temporal de las preferencias. Hay teorías de la adicción en términos de lo que llaman curvas de descuento hiperbólicas y demás. Como yo lo veo, o sea, yo estoy utilizando como un conjunto de conceptos diferentes, pero como yo lo veo, no son necesariamente incompatibles, aunque estén en registros diferentes. O sea, tener una curva de descuento hiperbólica es una forma en que una persona puede tener una sensibilidad reducida a las zonas. Ahora, sí veo una diferencia que para mí es importante, que es que la cuestión no parece poder reducirse, o no fácilmente parece poder reducirse, a una cuestión de qué tan lejos está la recompensa en el tiempo. Porque en muchos casos las opciones en competencia son simultáneas. O sea, entonces no está en analogía con ahorrar o posponer la recompensa para tener los dos malvaviscos, no sé, ese tipo de casos. Sino tengo dos opciones en competencia aquí y ahora, y sin embargo hay algo que parece anómalo en el proceso de deliberación cuando no está la variable temporal en juego. Ahora, excepto por ese punto, después yo creo que en otros, aunque en términos de otros conceptos, el tipo de enfoque que yo estoy proponiendo puede retomar mucho de esta literatura económica sobre las curvas de descuento. Y después tu punto sobre la responsabilidad social o comunitaria,
Digo, es súper interesante, me gustaría tener más para decir sobre eso. El concepto de responsabilidad que yo estoy estudiando es si querés responsabilidad individual, porque el centro de la cuestión es si es apropiado o no, o en qué condiciones es apropiado o no reprocharle a una persona por las cosas que hace. Y en ese sentido está en el contexto de relaciones interpersonales. Algo importante que no dije es que no estoy dando por supuesto que lo digo de otra forma, hay condiciones respecto de quién está en posición de hacer un reproche, ¿no? Digo, la familia de Ben está en posición de hacer un reproche. Yo que paso por afuera no estoy en condición de hacer un reproche probablemente. Bueno, en todo caso eso es discutible. Pero digo, hay como más puntos que yo podría desarrollar sobre cómo entra esto en la dinámica de las relaciones interpersonales. Pero ya el análisis social es otro punto de análisis. No estoy seguro de que disminuir la responsabilidad en un lugar, en el sentido de que ciertos tipos de reproches no sean apropiados, tenga como consecuencia de que entonces la responsabilidad lo tiene otro. Digo, no estoy seguro de que eso sea una implicación. Pero claro, vos planteabas también preguntas interesantes respecto de, bueno, ¿qué obligaciones tienen los papás de ver? ¿Qué responsabilidad tienen? ¿O qué responsabilidades tiene la sociedad en general? A mí se me hace plausible que hay algo ahí para desarrollar, pero no es un punto sobre el que haya trabajado. Gracias. Gracias. Ya, nos quedan algunos minutos y tenemos 3 preguntas, así que propongo tomar las 3 y después responder. ¿Te voy a parece? intentar ser más breve. Sí. Ya. No, yo cedo mi tiempo. ¿Cedes tu tiempo? Después comenzamos. Ya, entonces nos quedan 2. Entonces, Pedro. Ya. Yo tengo 2 preguntas relacionadas, las voy a plantear muy brevemente. La primera es, ¿cuál es la relación en tu planteamiento entre la noción de razones y de causas? Porque hubo un momento en que dijiste que vayas a saltarte una parte y justamente en esa parte aparecía la noción de causalidad. Entonces me surge la pregunta, ¿cuál es la relación entre razones y causas? Entendiendo que plantea una teoría de la responsabilidad moral que supone que un déficit en responsabilidad tiene relación con una capacidad menor de responder a razones. Entonces ahí quiero saber cuál es la relación entre razones y causas. Y la segunda pregunta relacionada con eso es cómo se relaciona este planteamiento que hace sobre la responsabilidad moral en condiciones de adicción con un planteamiento mucho más general, una discusión mucho más general sobre el libre albedrío en torno a el feminismo y el libertarismo, ¿no? Como que me da la impresión de que tu planteamiento se podría enfocar, o sea, no se podría enmarcar desde una perspectiva como libertaria que apunta a la noción de causalidad de agente o a una concepción determinista pero que es compatibilista. Entonces no sé si puedes como profundizar un poco sobre si es que tu planteamiento se enmarca en una de esas tradiciones o es independiente o se puede marcar en ambas. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Perdón, sí. ¿La hago al tiro? Sí. Ya, primero quería hacer un comentario. Yo estudio la neurobiología de la toma de decisión y efectivamente las drogas de abuso modifican los circuitos que tienen que ver con el descuento correlativo. O sea, las drogas empeoran, hacen la curva más hiperbólica. Mi comentario es con respecto a las diferencias de sexo. ¿Tú tomás esa variable en tu estudio? En principio no. ¿Qué papel es? No, lo que pasa es que nosotros lo que hemos observado es que el proceso de adicción es distinto en hombres y en mujeres. En mujeres está descrito el fenómeno telescópico, o sea, hace un tiempo atrás ya se están igualando los números, pero hace un tiempo atrás las mujeres consumían menos drogas, pero desarrollaban la adicción, como tú la defines, mucho más rápido que los hombres. Entonces no sé si eso es una variable para ti. No, y tampoco estoy familiarizado con la literatura, con la evidencia sobre ese punto. Ya. Pero me interesa. Bueno, te puedo enviar... ¿Es algo que quieras compartirme? Me interesa. Ya, perfecto. Y respecto de la pregunta anterior, o sea, como posición general me inclino más a una teoría causal de la acción.
O sea, pienso que como visión general que las razones son causas. No estoy muy seguro de que eso tenga un papel importante en este contexto. Sí, porque claro, el enfoque de Fisher y Ravizza supone que las razones para actuar de una u otra manera están ahí, que la persona tiene la capacidad de detectar la presencia de razones, de modo que esa capacidad se traduce en la acción de algún tipo de mecanismo psicológico o neurofisiológico, no sé qué quieras pensarlo. Pero claro, la clave en las asignaciones de responsabilidad moral es que la persona tenga ciertas capacidades. Entonces, claro, vas a estar hablando en algún punto de mecanismos psicológicos, fisiológicos. Y respecto de la cuestión del libre albedrío, el tipo de teoría de la responsabilidad moral que yo estoy usando generalmente va de la mano con una posición compatibilista. En la literatura sobre libre albedrío y sobre la responsabilidad moral, que son en parte la misma literatura y en parte no, tienen un solapamiento importante, muchas veces los compatibilistas usan la adicción como un tipo de condición en que hay determinación causal de un modo que interfiere con la libertad, en contraposición con el modo estándar de determinación causal que no interfiere con la libertad. Y es ahí como una condición de contraste dentro de un escenario que más se supone compatible con el determinismo. Esta teoría de la responsabilidad moral, que viene de Fisher y Ravizza, ellos plantean condiciones diferentes para la responsabilidad y para el libre albedrío. Entonces ellos le llaman a eso semi-compatibilismo, o John Fisher le llama a eso semi-compatibilismo. Pero sí, en todo caso no veo que lo comprometa a alguien que sostenga esta posición con libertarismo o formas o con una teoría libertaria de la acción. Bueno. Gracias.